los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, lo tenéis en pantalla de todas maneras también para vuestra comodidad. En este caso, todo lo que voy a estar compartiendo estará en la versión Reina Valera 1960, ¿vale? Para vuestra comodidad, ¿vale? Y dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y aquí no es lo importante, pero sin pecado. ¿Qué le parece si oramos un momento y nos encomendamos al Señor para que Él tenga total libertad de hablar a nuestras vidas? ¿Verdad? Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias. Gracias porque podemos abrir tu palabra y a través de ella, oh Dios, creer que esta mañana tú quieres hablarnos a lo más profundo de nuestro ser, hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón, oh Dios, porque allí es donde cuando tú llegas por tu palabra, Señor, se producen cambios, se produce transformación, Señor, y tú traes vida abundante, Dios, traes dirección, Dios, traes sabiduría a nosotros, Señor. Por ello, Padre, oramos que todo lo que tú tienes esta mañana para nuestras vidas lo podamos recibir, Señor, lo podamos aplicar, Señor, y lo podamos, Señor, también oramos que tú nos des el valor, Señor, de poder ponerlo por obra, Señor, que al final es lo más importante. Bendito tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, he querido tomar solamente a modo de introducción este pasaje donde la carta a los Hebreos nos habla acerca de que Jesús, un sumo sacerdote, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que viene a decirnos este pasaje es que a recordarnos en todo caso de que Jesús, aunque Dios por un lado, ¿verdad? Pero también humano por otro, su humanidad. Dios se humanó en la persona de Cristo, entonces perfecto Dios, como tantas veces hemos dicho, pero al mismo tiempo también perfecto hombre. Y lo que tantas veces nosotros tenemos que enfrentar en cuanto a esta parte teológica de la Biblia, acerca del cristiano frente a la tentación, el cristiano frente al pecado, o cómo se produce el pecado en nuestras vidas. Porque ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el gran enemigo en la vida de un cristiano? ¿Qué es lo que cada día nosotros estamos luchando en nuestras vidas? ¿Qué es? Intentar no pecar o intentar no hacer aquello que sabemos que no tenemos que hacer. Pero es una lucha cotidiana, permanente, que nunca va a terminar en nuestra vida. Hasta el día que marchemos a la presencia del Señor, tendremos que estar siempre alertas. Y en un momento vamos a ver cómo se produce ese proceso en el que cuando ya nos hemos dado cuenta que hemos pecado, entonces decimos, pero ¿cómo puede ser que haya hecho esto? ¿Cómo puede ser? Y entonces siempre llegamos al punto de darnos cuenta que el enemigo, a través de un sistema muy sutil, como Pablo dice también cuando él dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo para que él no tome ventaja. Por tanto, sabemos que el enemigo es poderoso, muchísimo menos que Dios, por supuesto, está tremendamente limitado, pero sí que es muy astuto. Y es un especialista en engañar a los seres humanos. Y muchas veces menospreciamos las artimañas del enemigo y lo tenemos en poco, pero lo cierto es que al final muchas veces consigue hacer de las suyas en nuestras vidas. Pero lo cierto es que en este pasaje nosotros encontramos que el Señor nos dice a través de su palabra que tenemos un sacerdote. Y la función de un sacerdote en el contexto hebreo, cultural, religioso, el sacerdote, la función que tenía era de recibir al que había pecado, y el que había pecado tenía que venir con un animalito, de acuerdo al estatus económico, podía venir desde un becerro, un palomino, los más pobres, pero con algo con vida tenían que traer las personas que habían pecado. Y ese animalito que él traía al sacerdote, lo que hacía era que moría en su lugar y derramaban la sangre de ese animalito. Y lo que nos viene a decir que ese sumo sacerdote
se compadece de nosotros. Y fijaros qué interesante, la diferencia entre el sacerdote que tenían los del Antiguo Testamento al sacerdote que es Jesús, nuestro sacerdote, nos dice que Él se compadece de nosotros, en un sentido que Él puede identificarse con las luchas y con nuestras debilidades que cada día tenemos que enfrentar. Porque dijimos, Jesús es Dios, pero Jesús es también hombre. Y como hombre, Él experimentó la tentación en su ministerio, y vaya que sí experimentó la tentación en varias ocasiones. Fijaros qué interesante cuando hacemos esa reflexión. Pero si el mismísimo Jesús, siendo hombre y siendo Dios, fue tentado por el enemigo, ¿cuánto más nosotros, seres mortales, limitados y finitos, no seremos tentados? En el momento que tú descuidas que el enemigo está al acecho intentando de seducirte, intentando de ponerte tras pie, es cuando él va a tomar ventaja. Por eso Pablo insiste que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que tenemos que estar todo el tiempo asustados, con miedo, viendo demonios por todos sitios? De ninguna manera. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de este problema, vamos a hablar cómo se produce esto en la vida de un cristiano, pero al mismo tiempo también vamos a hablar de cómo podemos darle solución a este problema, ¿vale? Ahora bien, dijimos entonces que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la gran diferencia del sacerdote hebreo del Antiguo Testamento con el sacerdote que es Jesús, es que Jesús fue sin pecado. Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Pero la diferencia con Jesús es que Jesús fue sin pecado. Por eso, fijaros qué interesante. La Biblia nos dice que nosotros no seremos tentados más allá de nuestra capacidad. Y Dios sabe perfectamente cuáles son nuestras limitaciones. Cada uno tenemos una limitación. Usted puede ser que sea más capaz de soportar algunas cosas que yo, o yo más que usted, no lo sé, pero lo cierto es que Dios no va a permitir jamás que usted sea tentado más allá de su capacidad. Es lo que nos dice. Pero ¿por qué la Biblia puede asegurarnos esto? Porque encontramos que Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado de tal manera, pero que Él, de todas maneras, aunque fue tentado, no pecó. Y la Biblia nos dice que fue sin pecado, sin mancha y sin culpa. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Esto no cabe ninguna duda. Ahora bien, algo que quiero compartir con vosotros. ¿Veis esta imagen? Un hombre con un nido de pájaros en la cabeza, ¿verdad? Y alguien dijo alguna vez, no sé si fue Lutero el que dijo, que uno puede tener pájaros, no puede evitar tener pájaros volando sobre su cabeza. Esas son las tentaciones, son los intentos del enemigo de intentar de conquistar nuestra mente. Y muchas veces el propósito del enemigo es conquistar nuestra mente, conquistar nuestros pensamientos. Pero dice, no podemos evitar que los pájaros revoloteen alrededor de nuestra cabeza, no podemos evitar que revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí que podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Ahí está la cosa. Sí que podemos evitar que poco a poco vayan bajando, vayan construyendo un nido y al final hagan su casa en aquel lugar. Y eso significa que nuestra mente puede llegar a un punto donde con facilidad el enemigo puede controlarla. El enemigo puede traer ciertos pensamientos que él utiliza como puerta de entrada para traer ruina y desgracia a nuestras vidas. Mirar, vamos a ver un pasaje quiero ver dos pasajes principales. La primera se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 16, y yo le llamo las tres puertas de entrada. Quédate con esta idea, las tres puertas de entrada. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, y vamos a leer hasta el verso 16. Lo tenéis en pantalla también de todas maneras, ¿vale?
Y dice así, fijaros, es el apóstol Juan escribiendo una carta hermosa, tremenda, donde dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Repito esta última parte de verso 14. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y aquí viene la parte final, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí vienen tres palabras que yo voy a tomar y que vamos a trabajar. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y por eso hemos dicho que hay tres puertas de entrada en nuestras vidas. Hay tres maneras que el enemigo va a intentar entrar a nuestras vidas. Y la primera que nos dice es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Bien, vamos a ver la primera frase que encontramos aquí, los deseos de la carne. A mí me surge la pregunta cuando vemos casos de personas que han empezado su camino en la vida cristiana con nosotros. Y yo conozco a algunos que comenzaron su vida cristiana a nuestro lado, que casi nos convertimos juntos, entregamos nuestra vida al Señor. Y vivimos toda esa experiencia del nuevo nacimiento, donde nos gozamos, nos alegramos, nos bendecíamos mutuamente, pero hoy, no sé por qué causa, no sé por qué, han decidido dar las espaldas a Dios y ya no quieren seguir en los caminos del Señor. Esto es algo que me preocupa tremendamente, en un sentido, y como digo, lo que sí tenemos que ver es que cada día nosotros perseveremos, sigamos corriendo la carrera de la fe incansablemente. Pero ahora bien, es verdad que cuando nosotros dejamos de tener como propósito central en nuestra vida al Señor, agradar al Señor, vivir para el Señor, amar al Señor, servir al Señor, y empezamos a centrarnos en nosotros mismos, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que yo siento, y ese tipo de cosas que lo que hacen es que nos distancian del Señor. Cuando empezamos a movernos, una persona que el 70% de su conversación está centrada en lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo siento, lo que a mí me parece, esa persona está en peligro, por más cristiana que sea. Pero una persona que su 70% de conversación está centrada en Dios, en amar a Dios, agradar a Dios, buscar a Dios, el temor a Dios y todo eso, es una persona que de momento está salva. Gloria a Dios, está salvo, ¿verdad? Gloria a Dios. Meditemos en esto, por favor. Lo siguiente que nos dice, otra de las puertas que encontramos es el deseo de los deseos de los ojos. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde que ha entendido perfectamente que para captar nuestra atención necesitan poner algo delante de nosotros que llame nuestra atención, que deleite nuestros ojos. Por eso el mundo del marketing, el mundo de la publicidad trabajan incansablemente a través de crear nuevos sistemas de publicidad donde intenta captar tu atención, que tus ojos se centren en una pequeña imagen que va a llamar tu atención y que va a intentar de alguna forma conectar directamente con lo profundo de tu corazón. Y el enemigo sabe perfectamente esto. Y sabe que una imagen en un momento dado, por eso dice los deseos de los ojos, otra puerta de entrada a nuestra vida. El enemigo sabe que por una imagen, fijaros, cuando meditamos en el caso de Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén,
¿Qué fue lo que pasó? Dice que Eva vio el fruto, no era la manzana, vio el fruto, lo codició, lo deseó, quiso probarlo y fue lo que utilizó el enemigo para tentar a Eva. A través de lo que vio, fue delicioso a los ojos, fue codiciable, fue agradable a los ojos de Eva. Y no pudo resistir, sucumbió, sería la palabra. Se entregó a aquello que sus ojos estaban viendo. Y el Señor le había dicho claramente, ¿cómo? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? De todo árbol que hay en el huerto puedes comer, de todos los frutos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese no lo vas a tocar. ¿Y cómo fue que el enemigo le dijo? ¿Cómo fue que le dijo? Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol, ni ningún fruto. Y la mujer menos mal. Dijo, no, sí que podemos comer de todo. Menos de ese. Pero Dios sabe que el día que tú tomes ese fruto, seréis como Dios. Seréis igual a Dios. Y la mujer fue tentada a través de algo que vio. Algo que vio. La puerta de entrada la puerta de entrada a la tentación en la vida de los cristianos, porque esto no es para los que no son cristianos, entiendo yo. Esto es para los cristianos, para los que nos llamamos hijos de Dios. La puerta de entrada es aquello que vemos y que nos seduce y que conquista nuestro corazón y lo queremos tener, lo quiero tener y lo quiero tener ahora cuanto antes. No importa lo que tenga que hacer para tenerlo, pero lo quiero tener y lo voy a tener, aunque me tenga que endeudar hasta no sé cuánto. Pero lo quiero tener, me gusta. ¿Pero por qué te gusta? ¿Por qué lo quieres? No lo sé, pero es que lo quiero tener, me gusta. Vale. Otro ejemplo más gráfico es la historia del rey David. ¿Cuántos sabéis la historia de David? David estaba una tarde paseándose por el tejado, por el balcón, ¿no? Sería por su terraza. Y vio a lo lejos una mujer que se estaba bañando. La vio de lejos. Fijaros el proceso. La vio de lejos y no es que la vio y se giró. Ahí está el punto. Un ejemplo más práctico. No es que la vio y se giró. Yo no debería estar viendo eso. No, él se quedó mirando. Y en su mente empezó a trabajar e imaginarse cosas indescriptibles si él estuviera con esa mujer. ¿Y qué fue lo primero fue ver? Lo segundo fue desear. ¿Y qué fue lo que finalmente hizo David? Tomarla. La tomó para sí y ya sabemos las tremendas o terribles consecuencias en la vida de David después de cometer semejante pecado, porque cometió adulterio, cometió traición, cometió asesinato, porque finalmente tuvo que matar a Urías, el esposo de Betsabé, para quedársela como esposa. Bueno, un pecado fue detrás de otro hasta llegar al punto de homicidio. Es verdad, luego vemos a David en el Salmo 51 arrepentidísimo y confiesa su pecado y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, en otras palabras, no puedo dormir, no tengo paz, no tengo descanso. Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Renuévame, límpiame, sáname, Señor. Él había perdido el gozo de la salvación, ¿verdad? Y hay pecados y pecados en nuestra vida, ¿verdad? Pecados y pecados. Y en esto de ver, tiene esto de ver, la redundancia, tiene mucho que ver también cómo el enemigo trabaja para intentar seducirnos, para intentar ganar nuestra atención. Bueno, tengo mucho que quiero compartir, así que me toca ir dando pinceladas, pero bueno, la tercera palabra que nos aporta el apóstol Juan es la palabra o la frase, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, la palabra vana, gloria, viene de la palabra vanidad viene de la palabra vana, liviana, algo que no tiene consistencia, no tiene peso, no se puede, es como una neblina que parece que fuera algo, o como una nube que tú ves, una nube que forman letras, ¿no? Pero intentas cogerlo y no
no tiene sustancia, no tiene peso. Y la vanagloria de la vida es cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, en lo que se llama el super yo, ¿verdad? Podemos hablar desde el narcisismo, el egoísta, el ególatra, donde quiere ser el centro de todo el universo. Y hay personas que sin darse cuenta a veces viven este tipo de actitud tan peligrosa, tan terrible, que es una puerta que el enemigo indudablemente va a utilizar cuando detecta que en nosotros hay una actitud de vanidad, de querer ser más que los demás, más importantes que los demás, de querer ser admirado por los demás, donde necesitamos permanentemente alimentar nuestro ego. Ay, es que... Y el caso contrario normalmente, ¿verdad? Muchas veces en las iglesias, a nivel de consejería, siempre estamos luchando con la gente porque hay problemas de falta de autoestima, ¿no es cierto, Gaby? La mayoría de la gente tiene problemas de autoestima, donde la gente se valora muy poco y se siente muy poquita cosa, pero excepcionalmente también hay casos de personas donde tienen un exceso de autoestima que se convierte en una especie de vanagloria, de egolatría, egocentrista, y ese tipo de cosas. Y la pregunta sería, ¿y puede un cristiano ser una persona que se mueva en esta área? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Puede un cristiano tener esta actitud? El cristiano que entra por la puerta de una iglesia o que va a una iglesia pensando en qué me van a dar, qué me van a ofrecer. El cristiano que entra por la puerta de una iglesia y está pensando si las canciones que van a cantar me van a gustar hoy o no me van a gustar hoy. Es una persona que está abriendo la puerta al enemigo. Un cristiano que entra a la iglesia o que va a la iglesia pensando, a ver la palabra, ¿qué tal predica el pastor? A ver si me gusta o no me gusta lo que hoy comparto. Ay, que es que no me ha gustado, no me ha llegado al corazón. Es que hoy, y empezamos con esa actitud de estar centrados, hermanos, a la iglesia no vamos para nosotros para nada. Nosotros vamos a la iglesia o venimos a la iglesia pensando en el Señor, en darle al Señor lo que sea, pero es darle al Señor, darle al Señor. Él es el importante, Él es el protagonista, Él es al quien adoramos, a quien servimos, a quien honramos con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos. Cantamos no para que nos guste a nosotros las canciones. Dios nos libre, hermano. Dios nos libre. Cantamos para agradar a Dios. ¿Serán mejores? ¿Serán peores? Lo haremos mejor, lo haremos peor, pero es para el Señor. Y ojalá que lo hagas con todo tu corazón, con toda tu vida, con toda tu fuerza, entendiendo que Dios es el que recibe la adoración. Pero a veces abrimos el alma, abrimos el corazón, inclusive también de nuestras, en un sentido de nuestras emociones, para alimentar nuestras emociones, nuestro super yo. Dios nos libre, hermano. Intentar tomar el lugar que solamente le corresponde al Señor. Y que se llenan de personas, donde hay miles y miles de personas que cada domingo van a buscar del Señor. En realidad están buscando a alguien que les alimente el super yo, el ego, la egolatría. Tú puedes, tú eres un campeón, vas a conseguir todos tus sueños. Dios es siempre apuntando. De hecho, cuando tú miras muchas veces las canciones que se cantan en este tipo de iglesias, las canciones están enfocadas en el yo, para ti, que vas a lograr, que vas a conseguir, y este tipo de cosas que son una frontera que cuando la pasamos cuando traspasamos este tipo de fronteras es peligroso. La vuelta atrás después es muy difícil. Donde todo se centra en el yo, en el yo, en el yo. Y no nos hemos dado cuenta que vanidad de la vida, la vanidad de la vida. Nunca podremos quitarle el lugar que solamente es de Dios. Y Dios es algo que aborrece tremendamente. Quitémonos en todo caso de esa posición de entronarnos en nuestra propia vida. El que tiene que estar en el trono de nuestra vida solamente es el Señor. Mirad, quiero entrar al segundo pasaje a modo de ejemplo, y ahora sí que es importante tal vez, porque vamos a ver Jesús
y la tentación, ¿vale? Y vamos a ver en Mateo, yo no sé si al final lo pude corregir, porque hay varios pasajes donde aparece Jesús y la tentación. Espero que haya cogido el correcto. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 11, 1, vamos a ir hasta el 11. Vamos a ver, y vuelvo a decir, pero si el mismo Jesús fue tentado, ¿cuánto más nosotros, seres finitos, seres limitados, seres débiles e incapaces, cuánto más el enemigo no va a intentar con nosotros? Por eso tenemos que tener las tres puertas de la tentación cerradas en nuestra vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a ver el primer momento. Hay tres tentaciones en la vida de Jesús. Vamos a ver la primera tentación. Y dice en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sé si veis que he puesto en gris para intentar resaltar un poquito. La primera frase que sale de Satanás hacia Jesús es, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan para que puedas comer. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué fue lo que intentó el enemigo? Intentó cuestionar que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús acababa de venir ¿de dónde? Del bautismo. El bautismo donde sabemos que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Os sabéis, no? Donde hubo una voz del cielo, Jesús ahí físicamente, en persona, y también el Espíritu Santo en forma de paloma que vino, apareció en aquel momento. Las tres personas de la deidad. Después, inmediatamente del bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. La pregunta es, ¿y por qué? Porque el primer Adán no resistió la tentación y había cuentas pendientes que tenía que saldar con el enemigo en un sentido. Y el segundo Adán tenía que dar la talla y tenía que resistir la tentación. Ya no como Dios, sino como hombre. En su humanidad, Cristo fue tentado. Recordar el contexto. 40 días en ayuno, 40 días sin comer, 40 días que no había probado bocado. No habla de sed, habla solamente de comer, ¿verdad? Y lo primero que cuestiona el enemigo es, si es que eres el Hijo de Dios, le cuestiona su divinidad de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Os dais cuenta lo atrevido, lo cobarde que es el enemigo? ¿Cómo le cuestiona cuando Jesús acababa de venir, de escuchar la voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Este es mi Hijo amado. Le cuestionó como de que él era un Hijo de Dios. Yo me pregunto, y quiero que te preguntes, si a Jesús le cuestionó que era un Hijo de Dios, ¿no vendrá muchas veces el enemigo también a nuestras vidas a cuestionar a que somos hijos de Dios? Mas a todos los que recibieron, dice la palabra, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habéis recibido a Cristo? Todos los que habéis recibido a Jesucristo tenéis la autoridad, el derecho legítimo de llamarnos hijos de Dios. Por tanto, jamás permitas que el enemigo venga a cuestionar si tú eres o no eres un hijo de Dios. Somos hijos del Señor, lavados por su sangre. Cristo compró nuestras vidas por su sangre vertida en la cruz. Y lo que me da acceso a esta obra redentora de Cristo para lavar mis culpas, mi pecado y ser un hijo de Dios que he sido justificado, santificado, es la fe. Por tanto, si tú crees en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, si tú la has recibido como Señor y único Salvador, tú eres un hijo de Dios. Por tanto, no le permitas al enemigo que cuestione si tú eres un hijo de Dios. No, es que Dios, yo no sé, parece que me ha abandonado. Es que Dios parece que no me escucha. Fíjate todos los problemas que tengo. Y empezamos a movernos por circunstancias.
Empezamos a movernos por emociones. El peor enemigo en la vida de un cristiano siempre será las emociones. Y Dios no quiere un pueblo que se mueve por emociones. Las emociones, que la persona que se guíe por emociones, por sentimientos, yo siento o no siento. Y cuando siento bien y cuando lo siento mal, está reflejando inconscientemente una actitud de inmadurez. No solamente espiritual, sino también inmadurez emocional. Usted puede ser una persona usted puede ser una persona madura espiritualmente, pero al mismo tiempo podría darse el caso de ser una persona emocionalmente inmadura. Y la persona emocionalmente inmadura es una persona débil. Es una persona que hoy sí, mañana no. Hoy estoy arriba, mañana estoy abajo. Tenemos que tener muchísimo cuidado en este sentido. ¿Vale? No tenemos el tiempo de cómo podemos trabajar esta área, pero bueno, ahí tenéis a Gaby que podéis pedirle consejo, que con mucho gusto os puede ayudar. Y le dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo siguiente que el enemigo le dice es, si es que tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. La pregunta del millón sería, ¿Jesús podía o no podía convertir esas piedras en pan? ¿Sí o no? Sí que podía haberlo hecho perfectamente. Pero si Jesús en su parte divina hubiera hecho eso, se hubiera salido del propósito, de la misión que Dios le había encomendado. Y él, la misión que tenía era que como hombre, en su humanidad, tenía que ir al desierto y sufrir esa tentación y resistir esa tentación, para que entonces nosotros hoy, delante de Dios, no tengamos excusa. No, es que Jesús era Dios, por eso pudo. Claro, era Dios, pero también era hombre. Y esa tentación que él sufrió fue en su humanidad. Por eso dice la Biblia que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas. Que juntamente con la tentación, el Señor también dice que nos da la salida para poder vencer. Lo que pasa es que son cosas que desconocemos y que no practicamos en nuestra vida cristiana. Por tanto, Jesús podría haber convertido esas piedras en pan, pero sin embargo no lo hizo. Y él responde al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su alimento en aquella circunstancia, situación era la palabra del Señor. Así como también una vez sus discípulos fueron a comprar comida y dejaron a Jesús solo. Y vino ahí una mujer, la mujer samaritana, ¿os acordáis la historia? Junto al pozo, en Samaria. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cuando los discípulos volvieron, la vieron ahí hablando con la mujer, pero ¿le habrá traído a alguien a para comer? ¿Y Jesús qué contestó? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Por tanto, Jesús tenía claro que en la vida de una persona tenemos que tener la suficiente coherencia, sabiduría para entender que no solamente debemos de preocuparnos de cuidar nuestro cuerpo físico, sino que más importante que el cuerpo físico es tu vida espiritual. Y el único alimento espiritual que tú le puedes dar a tu espíritu, a tu vida espiritual, es la palabra del Señor. Cuando no alimentamos nuestra vida espiritual, cuando no le damos importancia a la palabra de Dios como alimento espiritual, nos debilitamos, nos desnutrimos y podemos llegar a tener un raquitismo espiritual, falta de alimento espiritual, falta de comer la palabra de Dios. Bien. Jesús entonces le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación que hace el enemigo a Jesús es en el verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo segundo que observamos en este proceso de tentación, como en la primera no pudo, vamos a intentarlo de otra forma. Y lo que hace el enemigo es que toma la palabra, cita la escritura, pero la saca de contexto y se la lanza a Jesús. Jesús es Dios. ¿Podrán acaso? ¿Podrá acaso el diablo saber más que Jesús de la palabra? Cuando nosotros hablamos acerca de la importancia de comer, hemos visto la importancia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que tenemos que comer la palabra. Pero el problema es el siguiente. El problema es que a veces por comer nos comemos cualquier cosa. Y ahí es donde yo veo el peligro. Que muchas veces nosotros pensamos que estamos comiendo la palabra de Dios y lo que estamos comiendo es una palabra adulterada, una palabra que está contaminada, una palabra que ha sido tomada fuera de contexto, donde el propósito no es el Señor como lo primero y lo más importante, sino en ese contexto donde ese texto fuera de contexto lo que hace es que te pone a ti como centro y protagonista de esa palabra. No sé si me explico. O sea, hoy en día, no todo lo que se predica por allí es palabra de Dios. En parte es palabra de Dios, pero ha sido manipulada, ha sido adulterada, ha sido sacada de contexto, donde el propósito que tiene es alimentar nuestro yo. ¿Y a quién no le gusta que alimenten nuestro yo? ¿A quién no le gusta que alimenten nuestro ego? A todos nos gusta. Nuestra humanidad es débil y flaquea muchas veces. Y queremos ser el centro de todas las cosas. Centro del universo. Y a veces, como dijo una vez un predicador, a veces como que creemos que somos el centro del universo y como que Dios está orbitando a nuestro alrededor. A ver, para que cumplas tu sueño, para que cumplas tu propósito. Ni sueños ni propósitos. El que tiene propósitos es el Señor. Y nosotros podemos tener el honor, la bendición de ser parte del propósito de Dios, colaborar con el plan de Dios. Y no es que todo el universo gira a mi alrededor. Tengamos mucho cuidado. Es algo que me gusta insistir muchísimo en este sentido. Bueno, como dijimos, entonces la segunda intención del enemigo es a través de la palabra, manipular la palabra. Y Jesús, con muchísima sabiduría y conocimiento de la palabra, pudo soportar esta tentación y contestarle al enemigo lo que merecía la ocasión. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo estaba trabajando en un sentido, el Señor dice que si tú te echas te va a coger, los ángeles te van a coger. ¿Te imaginas? O sea, no lo dice, pero podemos imaginarlo. ¿Te imaginas? Está diciendo del pináculo del templo, hasta lo que es el torrente de Cedrón, se calcula que hay unos 180 metros de altura aproximadamente. ¿Te imaginas a Jesús lanzándose desde lo alto del templo, que ahora no hay, por supuesto, si vas a Jerusalén ya no está el templo, pero en aquel tiempo estaba? Si Jesús se hubiera tirado de aquel lugar unos 180 metros de caída libre y todo el pueblo allí mirando a Jesús cómo se tiraba y los ángeles lo cogían en los brazos, hubiera sido un campeón, hubiera sido el mejor, el no va más. Hubiera sido una demostración de que Dios está con él, pero evidentemente no era el propósito. No era el propósito. Y por eso le dicen, no tentarás al Señor tu Dios. Y muchas veces nosotros sin darnos cuenta, a veces por ignorancia, de no conocer la palabra, no conocer el corazón de Dios, el sentido de Dios en una parte, a veces tentamos, desafiamos al Señor y queremos que Dios demuestre, que Dios se manifieste y ese tipo de cosas. Dios lo hará en su momento, en su tiempo, si quiere y cuando Él quiere. Eso es algo inevitable, pero no sé si habéis visto a veces momentos donde la gente ora, hacen oraciones y ahora, Señor, y ahora, y te mando, y no sé qué, y no sé cuánto, hazlo, y como obligando, extorsionando, manipulando a Dios. Dios no obra en esa manera. No podemos tentar al Señor nuestro Dios. Dios lo que tenga que hacer lo hará cuando Él crea que lo tenga que hacer.
Eso es someternos, sujetarnos a la soberanía de Dios en nuestra vida. Número 3, tercera tentación, y con esto vamos a ir terminando. Dice, otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces dice que el diablo lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Lo último más atrevido que hizo el enemigo fue intentar que le adore. En un sentido, ahora hay que entender, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que perdieron? Todo lo que perdieron Adán y Eva en el huerto del Edén le fue dado a Satanás. Es mío, me pertenece, me lo he ganado cuando engañé a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y le está diciendo, todo eso te lo voy a dar a ti, pero antes te tienes que postrar ante mí y me tienes que adorar. ¿Será atrevido? Estaba tentando al Señor en su ¿qué? Dentro de su humanidad, estaba diciendo, vas a ser famoso, vas a ser poderoso, vas a tener todos los reinos. Hermanos, este mundo donde vivimos, la mayoría de la humanidad, de las personas, viven en busca de fama, de éxito, de triunfar. ¿Por qué pensáis que tiene tanto éxito estos programas donde la gente va y cantan unas canciones y ya de la noche a la mañana se convierten en artistas famosos y ganan millones? Y en su vida han dado un palo al agua, en su vida han hecho nada. Y de repente un golpe de suerte, la ley del mínimo esfuerzo. Y hemos perdido, este mundo cada vez va perdiendo este sentido del sacrificio, del esfuerzo, de la constancia, de la perseverancia. Donde muchos que somos un poco mayores, recordamos que para llegar a algo tenías que esforzarte mucho, sacarte una carrera, sacarte un título y ese tipo de cosas, donde al final entonces alcanzabas tus objetivos. Pero hoy la sociedad en la que vivimos, nadie quiere esforzarse, nadie quiere sacrificarse. Están esperando el golpe de suerte que va a venir no sé de dónde. Y entonces voy a ser famoso, voy a triunfar, voy a ganar dinero. Ese es el sistema, el mundo que vivimos hoy en día. Menos mal que Jesús lo tenía claro, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El mayor propósito o el único propósito en nuestras vidas tiene que ser adorar y servir al Señor. Adorar y servir al Señor. El día que yo empiezo a moverme porque quiero aplausos, porque quiero reconocimiento, y esto lamentablemente ha pasado, y está pasando y seguirá pasando. Artistas que tú no sabes si están cantando al Señor o es que porque les va bien esto de ser famoso. Y a veces nos hemos quejado tanto y hemos criticado tanto a la iglesia tradicional porque tenían esto, porque tenían lo otro, que la gente se confía, se encomienda, ese tipo de cosas. Pero fijaros dentro de la iglesia lo que está pasando también. El gran predicador, el gran evangelista, el no sé qué, no sé cuánto. Y cuando viene a nuestro barrio, a nuestra ciudad, todo el mundo queremos ir para que ore por nosotros. Y no nos damos cuenta que son nuestras vacas sagradas. Que les hemos criticado a los hermanos de la iglesia tradicional, pero nosotros también tenemos nuestras vacas sagradas, que son intocables. No, que Él tiene la unción. No, es que cuando Él ora ocurre milagro. Pero es que no es el mismo Dios que tenemos todos. ¿No es el mismo Dios? ¿O es otro Dios? Es el mismo Dios. Y Dios puede operar un milagro aquí en esta iglesia pequeñita, en este rinconcito de Playa San Juan. Dios puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Y lo hemos visto, y lo estamos viendo. Y yo creo que en la medida que nosotros entendamos que nuestro Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, y que a Él le gusta que seamos perseverantes, que seamos constantes,
que sepamos hacia dónde vamos, porque lo importante al final es llegar a la meta. Lo demás son tonterías. Lo importante es llegar a la meta, llegar al objetivo. Y tú y yo un día nos presentaremos delante del Señor. Unos más antes, otros más después. Pero todos un día nos presentaremos delante del Señor. Y fue Leo el que dijo, ¿no? El tribunal de Cristo, donde algunos pasaremos vergüenza y otros recibiremos un galardón, recibiremos las palabras que todo cristiano debería soñar, escuchar esas palabras de Jesús. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras con las que yo sueño todos los días de mi vida, todos los días. Señor, el día que esté delante de ti, yo quiero escuchar esas palabras. No quisiera escuchar, siervo malo, negligente, no fuiste responsable, no usaste aquello que te di, malgastaste lo que te di, no me pusiste en primer lugar, no utilizaste los dones, los talentos, el ministerio, las capacidades que yo te he dado. Has tenido una vida centrada en ti mismo, donde solamente vivías para ti, para tus problemas, para tus necesidades y para lo que tú querías. Y debemos de cambiar esto en nuestras vidas. Tenemos que poner al Señor en primer lugar. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Lo tienes claro? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Y en eso, servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida y con toda nuestra vida. ¿Ven? Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar al Señor. Quiero recordarte que hemos hablado acerca de las 3 puertas que tenemos. Y cuando Él normalmente abre la primera, las demás es mucho más fácil. Por eso empieza diciendo los deseos de la carne. Tu peor enemigo es tu humanidad, tu yo. Yo quiero, yo siento, me gusta. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tengamos estas puertas muy bien cerradas, muy atentos a las maquinaciones del enemigo, pero al mismo tiempo viviendo en la libertad gloriosa que Dios nos ha dado a sus hijos. Amén. Dios quiere que vivamos una vida de paz, de bendición, de gozo, de alegría. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por esta reunión que hemos podido tener este día. Señor, la hemos celebrado para ti, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para reconocerte que tú eres grande, tú eres poderoso y que tú nos amas. Y esta mañana, Señor, entendemos, Padre, que tú quieres que esas puertas, Señor, que a veces las descuidamos, tomemos conciencia de ello, Dios, y las tengamos bien cerradas, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a resistir en el día de la prueba, en el día de la tentación, Señor. Tener puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a servirte con rectitud, con integridad, Señor, y santidad, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. A poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Gracias por cada hermano esta mañana, oh Dios. Yo oro que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y pueda producir fruto, Señor. Fruto que permanece para siempre, Dios. Por ello, Padre, oramos que tú prepares nuestros corazones, Señor, y hagas, Señor, de acuerdo a tu voluntad en nuestras vidas. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Aleluya. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad, vida, mi vida tú me das.